este maravilloso salmo al Señor. Bienaventurado el que piensa en el que pobre es. Cantemos. Bienaventurado el que piensa en el que pobre es, cuando el día del mal llegara, Jehová lo librará, lo guardará de vida de arado, tendrá gran bendición, y no lo entregará a voluntad de su adverso rival. Estará en su lecho de dolor el benigno Señor, mullirá su cama con suavidad en su enfermedad. Sáname, dije, ten piedad de mí, pues pequé contra ti. Los malos dicen cuando morirán, su nombre acabará. Y si él me venía a visitar, me dirá su hablar, su corazón recogía maldad que al salir hablará. Todos los que me tienen aversión murmuran con rencor, pensando están el mal contra mí y van diciendo así: se apoderó cosa de horrible mal, este al final cayó en cama con enfermedad, no se levantará. Confiaba yo en el hombre de mi paz y le daba mi pan. Incluso él me intentó dañar y me hizo calcañar. Misericordia ten de mí, Jehová, y hazme levantar a toda esta mi enemistad, el pago he de dar. En esta cosa yo conoceré que a ti agradé, que mi enemigo al verme así no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad, sustentaste mi andar, por siempre me has hecho estar ante ti, lo hiciste tú, Dios, sí. Bendito Jehová, el Dios de Israel, bendito sea Él, por los siglos de los siglos sin fin, sí, amén y amén. Gracias le damos al Señor por permitirnos entonar estos hermosos salmos para su gloria. Vamos, amados en el Señor, a estudiar los últimos dos párrafos del capítulo 22, dos párrafos que quedaron, si podemos decir, ¿cierto?, inconclusos todavía. Lo último que nos falta ver con la ayuda del Señor. Pudimos hacer un breve repaso la vez pasada, pero hoy profundizaremos más en el capítulo 22 de nuestra confesión, párrafos 7 y 8. Y así vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 2:3. Génesis 2, verso 3. Génesis capítulo 2, verso 3. Y doy lectura en el nombre de Cristo. Amén.
Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Oremos. Amado Padre Celestial, hemos tenido una reunión de oración junto a nuestros amados hermanos. Le ruego y le suplico, Padre Celestial, que me permita enseñar su maravillosa palabra bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras y bajo la guía de su Santo Espíritu. Necesitamos, Padre, que nos hable por medio de su palabra. Hoy hablaremos acerca de lo importante que es el cuarto mandamiento. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Ayúdanos, Señor, a entender la relevancia, la importancia que tiene este mandamiento, el cual está vigente, el cual no ha desaparecido, el cual Dios ha dejado perpetuamente para que podamos servirle para su gloria. Padre, abra nuestro entendimiento. Permítame, Señor, predicar su santa palabra bajo, Señor, su dirección. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Por favor, tomar asiento y leamos el capítulo 22 de la Confesión. Capítulo 22, los últimos dos párrafos, párrafo 7 y párrafo 8. El capítulo 22 tiene por título de la adoración religiosa y del día de reposo. Dice, capítulo 22, párrafo 7. Así como la ley de la naturaleza es que, en general, una proporción de tiempo sea apartada por designio de Dios para la adoración a Dios, también por su palabra, con un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las edades, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7, como día de reposo, para que sea guardado santo para él, el cual, desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, fue el último día de la semana. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor. Y debe continuar siendo guardado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, habiéndose abolido la observancia del último día de la semana. Párrafo 8. Entonces, el día de reposo es guardado santo para el Señor cuando los hombres, después de una debida preparación de su persona y haber ordenado de antemano debidamente sus asuntos cotidianos, no solo observan un santo reposo durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y recreaciones en este mundo, sino que también se dedican todo el tiempo a los ejercicios públicos y privados de la adoración a Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Eso es lo que dice nuestra confesión de fe con respecto al día de reposo. Entremos a este párrafo 7. El comentarista de la confesión de Westminster, Williamson, dice: algunos han intentado eliminar el cuarto mandamiento del ámbito de la obligación cristiana, mientras que retienen los otros 9 mandamientos. Dicen que ese día era judío, pero ignoran que el día de reposo fue instituido desde la creación. Muchos que nacimos en iglesias de corte pentecostal o algo similar a ellas, se nos decía, para justificar que el día domingo no era solo el día señalado por Dios, se nos decía, todos los días son del Señor. ¿Cierto? Se nos decía hacia el final, todos los días son del Señor. Pero eso nos haría, hermano, errar en un punto importante. ¿Cuántos mandamientos de la ley moral son? 10 mandamientos. Entonces, si nosotros eliminamos el cuarto mandamiento, quedarían 9 mandamientos. Y eso ya genera un conflicto, porque la palabra en ninguna parte dice que ahora son 9 mandamientos y no son 10 mandamientos. ¿Me entiendes? Ya el decálogo, como ya no se llamaría decálogo. Es importante señalar, así como anteriormente la confesión en otros puntos ya nos había dicho, de que en el nuevo pacto la ley moral aún está. ¿Cierto? Aún está vigente la ley moral.
pero no de una manera para condenarnos, sino que está ahí para indicarnos cómo hemos de servir a Dios diariamente en nuestra responsabilidad cristiana. También pudimos ver en párrafos anteriores cómo, en capítulos anteriores de la confesión, cómo esa ley, ¿dónde la escribió Dios? En el corazón, ¿cierto? Ahí Él escribió esa ley. Pero si hay algo que me gusta de la confesión es que parte diciendo, así como es la ley de la naturaleza, en general, una porción de tiempo por designio de Dios se dedica a la adoración a Dios. Así en su palabra por un mandamiento positivo y moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él. Entonces es importante ver cómo Dios a través de la naturaleza dejó implícito eso. ¿Una semana cuántos días tiene? 7 días, ¿cierto? Y Dios, en su providencia, ha dejado ese 7º día para su adoración. Que tan así que nuestros calendarios se han acomodado de tal forma que cuando vemos el calendario siempre el día domingo está rojo. Como si eso quisiera transmitirnos que ese día resalta, que ese día es diferente a los demás días. La misma naturaleza nos va enseñando que Dios ha dejado un día para servirle a Él. ¿Esto de dónde viene? De Génesis, como anteriormente decíamos. Pero antes de que vayamos a Génesis, le voy a pedir a mi hermano Wilson que pueda buscar Éxodo 20, del 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11. La hermana Yael va a buscar Marcos 2, 27 al 28. Marcos 2, 27 al 28. El hermano Vicente va a buscar Apocalipsis 1.10. Apocalipsis 1.10. El hermano Cristóbal va a buscar Juan 21. Juan 21. La hermana Josefina va a buscar Hechos 2.1. Hechos 2.1. El hermano Claudio va a buscar Hechos 27. Hechos 27. El hermano Elías va a buscar 1 Corintios 16.2. 1 Corintios 16.2. Antes que vaya mi hermano Wilson, voy a leer nuevamente el texto que señala nuestra confesión, en la versión extendida de la confesión. Señala Génesis 2.3. Génesis 2.3 dice de esta manera: Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Hermano Wilson, ¿cuántos días se demoró Dios en crear todo? 6. En 6 días, perfecto. ¿Y el 7º día qué hizo él? Descansó, ¿cierto? Reposó. Pero entiéndase esto no como que Dios se cansó o se fatigó de haber hecho todo esto. El reposo para Dios es contemplar lo hermoso que Él había creado. Porque todo lo que Dios había creado era bueno, deleitarse. Es como aquel hombre que después que ha construido algo, lo mira desde lejos y se alegra de lo maravilloso y de la sabiduría, ¿cierto? Que en este caso Dios nos ha dado para poder hacer algo, o dentro de nuestro trabajo también. Nos gozamos cuando todo va saliendo a la perfección. Sí, me imagino al hermano Elías cuando prepara el sonido y todo y ve que el sonido sale pero precioso, él se alegra, ¿entiendes? Porque sabe que eso es para la gloria del Señor. Entonces así, hermano, el Señor dejó ese día para reposar de sus obras, lo santificó. Por eso nuestra confesión apunta de que esta ley Dios la inició en la creación. Esto es sangre de la ley. Dios la dejó explícita en la creación. Es maravilloso entender que desde que Dios creó todas las cosas, la semana sigue teniendo 7 días. Fíjense, por un momento, desde que Dios creó el espacio y tiempo, creó los 7 días de la semana y esos 7 días de la semana han pasado. ¿Cuántos años siguen siendo los mismos 7 días de la semana? No hay ninguna persona que pueda decirnos si existen 8, 9, 10 días de la semana. Todavía están. Y la misma naturaleza nos ha movido y ha movido también a las personas como los científicos y todo esto que ellos pueden confirmar que la semana tiene
7 días. Porque la ley de la naturaleza, esta revelación general nos proporciona un tiempo, el cual Dios ha designado para su adoración. Y ahora vamos con el hermano Wilson. Éxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Perfecto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo para el Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Si hay una de las palabras que más se repite aquí es que Dios santificó ese día. Anteriormente también en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 3 ya eso también vio y mostró que ese día había sido santificado. ¿Qué significa la palabra santificar? Apartar, ¿cierto? Es decir, Dios apartó ese día para reposar. Y ese día lo entregó para que nosotros reposemos y lo dediquemos para su gloria. Entonces el Señor, siempre repito eso porque la palabra no dice guarda el día de reposo solamente, sino que dice acuérdate. Porque los seres humanos siempre vivimos una vida tan acelerada que queremos hacer tantas cosas y el día domingo a veces planificamos tantas cosas que hacer, pero debemos decir acuérdate que ese día debes apartarlo para Dios. Decíamos la vez pasada que Dios nos dijo la hora del Señor. Nos dijo el momento del Señor. Dijo el día del Señor. ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas. Y son las 24 horas para el Señor. Obviamente dentro de esa hora estamos durmiendo, estamos descansando y ahí estamos de igual manera haciendo lo que Dios quiere, que reposemos. Pero no solo ese día, y más adelante lo vamos a ver, es para que nosotros descansemos, sino que ese día también es para que nosotros descansaditos se lo dediquemos a Él. Se lo dediquemos para su gloria. Él le dice, 6 días vas a trabajar. Es decir, tienes 6 días para dedicarlo a tu vida. De alguna manera Dios está diciendo, organiza. Organízate de tal manera que trabajes 6 días y hagas toda tu obra. Pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. ¿Te fijas? Los 6 días son para ti, pero el séptimo día es para mí. Y dice, no harás en él trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios bendijo ese día. Y como le digo, podemos ver esa bendición ya que ese día esté en rojo, ya es una bendición para nosotros, porque si somos cabeza dura, vamos a mirar eso. Y ahora que tenemos ya el conocimiento, por algo el Señor nos puede poner. Obviamente, amados, y esto lo vamos a ver en lo siguiente. Por favor, Marcos. Y él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Nótese que Dios designó que dediquemos esa adoración para Él. Y su palabra también dejó un mandamiento positivo y moral. Sam Waldron, el comentarista de la Confesión Bautista de Fe de 1679, dice: mandamiento positivo significa algo añadido a la ley de la naturaleza y a la revelación general. El día señalado debe ser revelado de manera especial.
el carácter especialmente revelado del día de reposo no significa que sea ceremonial. Hasta aquí la cita. Si hay algo que le recriminan al Señor en este libro de Marcos, es que los discípulos están cortando espigas para alimentarse, porque tienen hambre y un día de reposo. Y los fariseos que querían hacer de ese día ya algo como una ceremonia tan estricta, tan pesada, tan agobiante, lo criticaron. Dijeron, ¿por qué tus discípulos hacen esto? Y el Señor le responde con esto que pareciera ser un poco confuso y no tan fácil de entender. Le dice, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Es decir, este día de reposo se hizo para que el hombre descanse y lo separe ese día para adorar a Dios. Pero no hizo ese día para que el hombre, ¿cierto?, esté cargado y diga, no, como lo hace un judío, y lo podía explicar un predicador una vez, un judío no prende la luz, ocupa velas. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice, no puede trabajar ni tu siervo, y si la luz está prendida es porque hay alguien que trabaja en la compañía de la luz y que está ya trabajando, ¿me entienden? Entonces ellos, para no transgredir eso, no prenden la luz. No, decían, si usted va a Israel, nunca vaya un día sábado, porque nunca encontraron un taxi. ¿Entienden? Nunca encontraron a micro, no encontraron. Obviamente hay gente que lo hace, pero es muy caro, es más caro de lo común. Es porque en realidad ellos no entienden de que el día de reposo se hizo para el hombre, pero no el hombre para el día de reposo. El día de reposo no vino a complicarnos la existencia. Es un día que Dios ha definido para que lo adoremos a Él, es su día, pero para que no lo hagamos de manera pesada, ni de una manera ceremonial estricta, sino como un mandamiento positivo. Es un mandamiento que nos hace bien descansar, nos hace bien sacar nuestros pensamientos, nuestros proyectos, nuestras pretensiones, sacar todo eso y dedicar nuestra mente a las cosas del Señor. Por eso el Señor Jesucristo reprende a los fariseos quienes pretendían ceremonializar ese día para realizar grandes sacrificios. Aún se tenían hambre, pero Dios hizo ese día para que ellos le sirvieran a Él. Por eso, hermano, tampoco debemos irnos al extremo. Un hermano trabaja ese día, no, y condenarlo porque trabaja ese día. Si tienen que alimentarse, tienen que sustentarse, porque el mismo Dios que dijo guardará el día de reposo para santificarlo, es el mismo Dios que dijo, el que no provee para lo suyo es peor que el impío. Y el que no trabaja, no come. ¿Entiendes? Entonces Dios no se contradice en su ley, pero lo que sí es cierto es que ese día sigue siendo el día del Señor. Y si depende de usted que ese día no lo trabaje, no lo haga. ¿Entiendes? Pero cuando ya escapa de ya debe estar en nuestra mente. ¿Se acuerdan que usaba ese ejemplo? No es que se diga al Señor, hágalo nomás. No, el Señor es como que uno tenga en la mente y diga, este día es del Señor. ¿Cuánto desearía tener un trabajo que me permita no trabajar ese día? ¿Entiendes? Ese debe ser nuestro corazón. Pero si nuestra disposición es, si el Señor me comprende, lo voy a hacer, no, ¿me entiende? Ahí ya hay un problema. Porque me estoy acostumbrando a no tener temor por la ley de Dios, a no tener temor a las cosas del Señor. No es decir, de livianamente el Señor me entiende. No. Es si me toca porque no me queda otra. Es porque no me queda otra. Pero deseo que mi vida sea ordenada de tal manera que no trabaje ese día. Por favor, hermano Vicente, Apocalipsis 1:10. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz grande como saliendo del trompeta. Hasta ahí. Entonces, el Apocalipsis, Juan lo recibió ¿qué día? El día del Señor. Esta palabra día del Señor, uno de los comentarios dice que día del Señor viene de la palabra griega que es día del emperador. El día del emperador era el primer día de la semana. Era el primer día de la semana, es decir, el día domingo, porque ellos tienen la semana de otra forma, pero era el día domingo. Y era ese día
donde el emperador venía a cobrar su parte, sus impuestos. Entonces era un día donde se le rendía tributo ¿a qué? Al emperador. Por eso esa palabra al pueblo cristiano le gustó en cierta manera, porque su Kyrios, su rey, su soberano, era el Señor Jesucristo. Entonces por eso el día del Señor quedó tan cómodo y después quedó que ese día se llama Día del Señor. Se llama Día del Señor. Entonces esta palabra, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, significa que Juan, ¿dónde recibió esta profecía? ¿De Apocalipsis? ¿Esta revelación? ¿Dónde la recibió? En la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos significa que él está de vacaciones ahí, como en la isla de Pascua, vacacionando. Él estaba en una isla y que a través de Dios tuve la oportunidad de verla como esa isla es pura roca. Entonces no es un lugar muy agradable que digamos, y más que era una isla donde se llevaba a los peores delincuentes para que vayan a sufrir el día. Pero aunque Juan estaba en las condiciones desfavorables, él el día del Señor estaba en el Espíritu. ¿Me entiendes? Él ese día, aunque estuviera lejos de la congregación, lejos de todo eso, él ¿a dónde estaba su mente? ¿A dónde estaba su deseo? En las cosas de Dios. Por eso, amado hermano y hermana en la fe, si le toca trabajar ese día, no se acostumbre, sino que tenga su deseo, ese día estar ahí con los hermanos congregados, desearía estar ahí. Que siempre alimente ese temor a las cosas del Señor y rogarle al Señor, dame un trabajo donde pueda sustentar a mi familia, pero a la vez no tenga que transgredir el que manda a mí. Ese debe ser el corazón de un cristiano. La segunda parte del párrafo 7 dice: el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Es decir, para ellos, el día sábado. Porque entendamos eso. Según el calendario judío y la estructura de la semana que ellos tienen, el séptimo día es el día sábado. Es el día sábado, ¿sí? Pero ¿en qué minuto ese día pasó de ser el sábado al domingo? Y aquí hay una discusión muy grande. Ustedes no sé si han escuchado sobre los adventistas del séptimo día. Ellos defienden a morir de que es el día sábado, tal que su doctrina y toda su enseñanza se basa en solo ese mandamiento, 4 mandamientos. ¿Se fija? Ya es ahí donde a veces hay que prestar atención cuando pasa eso. Ellos defienden que el día sábado ellos no pueden hacer nada. Y a tal punto de que unas personas, unas jóvenes, tenían que hacer una prueba. Le habían dicho que tenía que ser una PSU o algo así, como se llamaba antes. Y estas personas fueron a hablar al Ministerio de Educación de que no podían hacerlo porque ese era el día sábado, era el día del Señor. La otra vez salió sobre la noticia. Entonces ellos defienden ese día. Pero nuestra confesión de fe, basada en la Escritura, dice que ese día, sábado, que era el séptimo día, fue cambiado por el primer día de la semana, que es el día domingo, el día del Señor. Dice que fue cambiada desde la resurrección de Cristo, y ese día es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Es que a mí me llama la atención algo, hermano. Hay iglesias que dicen, ¿sabe, hermano? Para que los hermanos tengan más tiempo con su familia, vamos a hacer la reunión el día sábado. ¿Me entiendes? Se sienten ellos con el derecho de decir, no, cambiemos la reunión para tal día, cambiemos la reunión para otro día. Pero no están entendiendo de que Dios ha señalado su día, y ese es el día del Señor. ¿Qué día resucitó Cristo? El día domingo. ¿Qué día se le apareció a los discípulos? Y cuando Tomás no estaba, ¿qué día esperó Jesucristo para poder venir? El día domingo. ¿Qué día fue Pentecostés? El día domingo. ¿Entiendes? Eso a mí una de las cosas que me impactó en este estudio de la confesión es eso, porque yo nunca había entendido de que Pentecostés fue día domingo. Imagínense, entonces el día domingo está confirmado tanto la resurrección de Cristo, algo de peso, y como la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés confirman de que el día domingo es importantísimo para Dios.
Es importantísimo, porque Dios no eligió un día martes para resucitar. Dios ni siquiera eligió el día sábado para resucitar. Él eligió el día domingo. La creación fue hecha un día sábado y la nueva creación fue hecha un día domingo. Los antiguos de la iglesia podían tener este razonamiento. Decían que en la antigüedad los israelitas debían circuncidar a las personas el octavo día, porque el octavo día era tomado como un nuevo comienzo. ¿Entiendes? Y por eso dicen, y así el Dios cambió el día sábado por el día domingo para notificar ese nuevo comienzo, esa nueva creación en Cristo. ¿Entiendes cómo hacían ellos ese razonamiento? Comenta luego, ¿cierto?, el enseñador presbiteriano de la Confesión de Fe de Westminster, que estos párrafos son muy parecidos a la Confesión de Westminster. Dice, comenta Williamson, el cuarto mandamiento no dice acuérdate del sábado, sino que dice acuérdate del día de reposo. ¿Se explica? Esto le da la libertad a Dios de poder cambiar de un día sábado para un día domingo. ¿Por qué? Porque no dijo el día sábado, él dijo el día domingo. Ese día, incluso el día sábado, significa reposo. ¿Me entienden? Entonces Dios no hizo esta distinción en orden, sino en proporción. Ese día tiene que ser descanso, reposo. ¿Entienden? Miren lo que dice Williamson. El cuarto mandamiento no dice acuérdate del sábado, sino que dice acuérdate del día de reposo. Existe una diferencia. Es la distinción entre proporción y orden. Nótese que el domingo en proporción sigue siendo el séptimo día. Si yo cuento el calendario el día domingo, sigue siendo el séptimo día. Por lo tanto, no hay nada que impida que el día de reposo sea domingo, porque aún en proporción de tiempo sigue siendo el séptimo día. Prefiero que si lo cuento sigue siendo el séptimo día, entonces no hay cambio alguno en la ley. Si hay algo que nos acusan los del séptimo día, dicen, ustedes han cambiado la ley. Nosotros no la hemos cambiado. Lo que sucedió solamente fue la proporción, que sigue siendo lo mismo. El séptimo día es el día domingo. Justino Mártir, un cristiano del año que vivió entre el año 100 y el año 160, Justino Mártir dijo, el día del sol nos reunimos todos los que vivimos en ciudades y en los campos. Nos reunimos ese día porque ese es el día cuando Jesucristo, nuestro Salvador, se levantó de entre los muertos. El día después de Saturno, es decir, el sol, se apareció a los apóstoles y a los discípulos y nos enseñó lo que ahora enseñamos. Mira lo que dice Justino Mártir, un cristiano que vivió después cerca del apóstol Juan, por ahí, entre el año 100 al año 160, que dijo, nosotros nos reunimos el día del sol, porque eso debe entender. Nuestro calendario, incluso nuestros días de la semana, están hechos así. Lunes, ¿qué significa? Luna, ¿cierto? Martes, Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Y el sábado, Saturno. Por eso él dice, después de Saturno, celebramos este día, ¿cierto?, del sol, porque el domingo al final apunta a eso, al sol. Entonces él dice que ese era el día en los cuales las personas venían de los campos y se reunían en las ciudades para adorar a aquel que había resucitado un día domingo, que había venido en Pentecostés, el Espíritu Santo, un día domingo, que se le apareció al apóstol un día domingo y dice, y esto es lo que nos enseñó. Entonces, esto no es solo, la base bíblica es contundente, pero históricamente eso se sigue reafirmando. Los cristianos se reunían los días domingos con una condición. ¿Qué tiene, hermano Cristóbal? ¿Qué tiene? Juan 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, ¿qué día resucitó Cristo? El día domingo. Ahí comienza la nueva creación. Por eso dice, Él es el primogénito entre muchos hermanos. El
decir Cristo. Cristo ha resucitado un día domingo. Y ese día domingo es el día que nosotros nos reunimos. Es el día que el Señor ha señalado para que el pueblo de Dios se reúna. Siguiente texto, por favor. Sí, hermana José. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Entonces, aquí quizás lo dice día domingo. Pero históricamente, usted va a la historia, la Iglesia Católica, ¿cómo le llama? El domingo de Pentecostés. ¿Se entiende? Y obviamente eso lo busqué, lo voy a ver si eso tiene base histórica, porque Cristo resucitó día domingo y se cuenta 50 días, ya da día domingo. Y me apoyo en el comentario de Matthew Henry. Dice Matthew Henry, esta fiesta se celebraba el primer día de la semana. Para los judíos, ¿cuál era el primer día de la semana? El día domingo. El día domingo. Dice que esta fiesta, es decir, el Pentecostés, se celebraba el primer día de la semana, con lo que se confirma el paso del día de reposo del sábado al domingo, como perpetuo memorial para la iglesia de estos dos grandes y benditos acontecimientos, la resurrección y el descenso del Espíritu Santo. Entonces ellos lo tienen clarísimo. Pero hoy en día, cuando vemos una iglesia carente de palabra, vemos una iglesia carente del conocimiento de la fe histórica, hoy en día las personas se sienten con la propiedad de decir, cambiemos el día. O ya no es necesario el domingo, todos los días son del Señor. Entonces uno podría decir, eres tú Dios para definir la adoración. ¿No sabes que en Levítico capítulo 10, Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño y murieron? ¿No te acuerdas de que Caín trajo lo mejor del fruto de la tierra y Dios no lo aceptó? Y no lo aceptó porque no se hizo como Él lo había definido. Tú no defines el día del Señor. Dios lo ha definido como un mandamiento positivo dentro de la ley moral y que es confirmado por medio de la ley de la naturaleza. Ese día es el día del Señor. Siguiente texto, por favor. Hechos 27. El primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Entonces vemos aquí que la iglesia estaba reunida. ¿Qué día? El día domingo. El día domingo. Pero ya que ese día al emperador, ¿cierto?, había que reunirle la luquita y entonces colocar como ese día. Entonces decían, juntémonos ese día. ¿Entiendes? Y no juntémonos ese día porque se nos ocurrió, hicimos una votación en la iglesia ese día que más nos acomoda a todos. No. Es porque ese día resucitó el Señor. Es porque ese día se le apareció a los discípulos. Es porque ese día descendió el Espíritu Santo. Es porque ese día lo ha señalado Dios para que su pueblo se reúna a adorarle. Porque ese día es el día del Señor. Y dice que el primer día de la semana ellos estaban reunidos ¿para qué cosa? Para la Santa Cena, partir el pan. Y dice que el discurso se adelantó hasta medianoche. Obviamente esto no es una base bíblica para la irresponsabilidad, ¿cierto?, de estar predicando tantas horas. Pero sí nos hace entender algo. No es el día de nosotros, es el día del Señor. Entonces el día del Señor debemos estar viendo la hora, voy aquí a la terminar. Podemos decir, no, que tengo que hacer algo más adelante. No, es el día del Señor. No digo, a veces tenemos que trabajar, eso es diferente. Pero digo, yo como pensar este es mi día, yo tengo que descansar, tengo que hacer otras cosas. No, es el día del Señor. Es el día que Él definió para la adoración. Por favor, el hermano Wilson, busque Nehemías 13, del 15 al 22. Nehemías 13, del 15 al 22. La hermana ya va a buscar Isaías 58, 13, 14. Isaías 58, 13, 14. Hermano Vicente, por favor, Números 15, 32 al 36. Números 15, 32 al 36. Hermano Cristóbal, Mateo 12, del 1 al 3. Mateo 12, del 1 al 3. La hermana Josefina, Marcos. No, perdón. No, ese texto. No, hermana Josefina, no. Por favor, mi hermana Lía. Dice 1 Corintios 16:2.
que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrendas. Entonces ese día, el día del emperador, todos podían dar ofrenda, porque recuerden que ahí lo lee, hermanos, vamos a cooperar con las cosas del Señor ya con la transferencia. Ahí todos trabajaban, hacían cosas. Entonces, si hay algo que debemos entender, que el primer día de la semana la iglesia se reunía para adorar a Dios. Y se reunía de tal manera que ese era el día también que ellos, de acuerdo a lo que habían prosperado, cooperaban para las cosas del Señor. Colosenses 2, 16 al 17 dice: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Algunos podrán criticar y decir, pero ese día sábado y ese día no. Que nadie se constituya en juez por eso, porque ese día lo ha cambiado el Señor. Ese día no es una ley ceremonial. Eso es lo que está queriendo decir él. No es algo ceremonial. Porque recuerden que ellos tenían el gran Shabbat, tenían toda esta fiesta. Nadie puede hacerlo a nosotros, hacer que guardemos la ceremonia del Antiguo Testamento, como ya la confesión de fe en los otros párrafos, en los otros capítulos nos había dicho. Eso desde que cayó el Estado de Israel queda obsoleto, porque le ha dado paso en un pacto. Pero lo que está vigente sí es el día del Señor. ¿Qué día es el día del Señor? El día domingo. El punto número 8, el capítulo 8 de la confesión, el último capítulo, dice: el día de reposo se guarda santo para el Señor, cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares. Entonces ahora la confesión se centra a cómo debemos guardar ese día. Ese día se trata de descansar, ese día se trata de hacer, no sé, divertirme. No. Ese día debemos preparar nuestro corazón, hermano. Ese día domingo no puede ser un día que yo me puse a ver una película, me puse a ver tele, a jugar play, a hacer cosas seculares, a pensar en mis proyectos y después vengo a la iglesia. No sirve eso no es celebrar el día del Señor. Comenzamos celebrando el día del Señor cuando nos levantamos por la mañana. Ahí comienza nuestra celebración del día del Señor. ¿Y nuestra mente en qué debe estar ocupada? ¿En qué debe estar ocupada nuestra mente? En las cosas del Señor. Obviamente tengo que comer, tengo que hacer esas cosas, pero no voy a estar hablando en la mesa, oye, ¿y qué vamos a hacer mañana? ¿Me entiendes? No tenemos que estar en eso, centrémonos en el Señor. Siempre debemos preparar nuestro corazón de esa manera. Y preparar demanda un esfuerzo. Entonces, cuando hablamos de preparar algo, hablamos de hacer un esfuerzo. Un esfuerzo, ser ordenado con nuestro tiempo, administrar bien nuestro tiempo. Si hay algo, hermano, que pasa, es que el día sábado a veces no tenemos muchas cosas que hacer, entre comillas. Hay veces que no tenemos muchas cosas que hacer, pero llega el día domingo y nos recordamos de todo. Nos recordamos el día domingo de hacer las tareas, nos recordamos del día domingo de cortar el pasto, nos recordamos que el día domingo, no sé, la puerta se estaba cayendo, nos recordamos que el día domingo algo pasa. ¿Eso es verdaderamente celebrar el día del Señor? Preparemos un día antes. Preparemos un día antes para servir al Señor en su día. ¿Cómo entonces? ¿Cómo se celebra ese día del Señor? Por favor, hermano Wilson. En Nehemías 13, ¿Sí? 22. No, del 15 al 22. 13 del 15 al 22. Nehemías 13, del 15 al 22. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban de los lagares en el día de reposo y traían manojos de trigo y los cargaban en asno, y también vino, uvas
uvas, higos y toda clase de carne, y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté por el día en que venían los tigres, vendían los tigres. También habitaban allí en Jerusalén tirios que importaban pescado, toda clase de mercaderías, y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije: ¿qué acción tan mala es esta que cometen profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo sus padres, y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción? Ustedes pues aumentan su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Así que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del día de reposo. Entonces puse a algunos de mis siervos en las puertas para que no entraran ninguna carga en el día de reposo. Pero una o dos veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercadería pasaban la noche fuera de Jerusalén. Entonces les advertí y les dije: porque pasan la noche delante de la muralla, si lo hacen de nuevo, usaré fuerza contra ustedes. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo, y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por esto también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, amados, en esta lectura de Esdras? Nosotros lo que vemos es personas que ese día del Señor, ellos debían apartarlo para Él. Pero había personas de las naciones y venían mercaderes, y si hay algo lo que ellos hacían era aprobarlo. Los judíos, ¿qué es lo que hacían? Aprobaban eso. Entonces ellos se dedicaban a vender, se dedicaban a comprar pescado, se dedicaban a vender diferentes mercancías y todo este tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que le dicen aquí? Dice: ustedes están aumentando el furor de Dios sobre esta ciudad por profanar el día de reposo. No piense, amado, que le va a ir bien por profanar ese día. No piense que si no prepara su corazón para servir a Dios y para su gloria, para cumplir ese mandamiento de todo corazón, le va a ir bien. Para nada le va a ir bien, porque está profanando ese día que Dios ha señalado para él. No es un día para ir a comprar, no es un día para pensar, como le digo, en nuestros proyectos, no es un día para que nosotros de alguna manera estemos pensando otras cosas en nuestra mente. Dedíqueselo al Señor. A veces si le cuesta estar concentrado, no sé, coloque la Biblia a hablar. Si le cuesta estar concentrado, no sé, póngase al día con las predicaciones que quizás cierto de la semana no pudo escuchar. Escuche algún material, estudie algún material ese día, apártese. De manera solitaria, orar al Señor. Ore en familia. No sé si tiene hijos, esposa. Ore con ellos, aproveche ese momento. Usted como líder en su hogar, aproveche ese momento para apartarlo para el Señor. Prepare su corazón para venir al culto de adoración. Prepare a sus hijos para todo esto. Si puede apartarlos del celular un momento, hágalo. Apártese usted también del celular, de las redes sociales, de todas estas cosas, y pongamos nuestra mente, concentrar y buscar al Señor. Porque eso va a ser de gran beneficio espiritual. Y vamos a andar en obediencia delante de Dios. Por favor, hermana, el siguiente texto. Isaías 58, 13 y 14. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, y al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer,
tus propios asuntos. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Entonces dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en el día santo. ¿Cómo les va a ir? Les va a ir bien, el Señor va a bendecir. El Señor nos va a bendecir porque ese es su día. Dice, aparta tu pie de hacer lo que te plazca. Aparta tu pie para honrar ese día del Señor. No busques tu placer. No sigas tus propios caminos. No hables de tus propios asuntos. Habla del Señor y tu familia va a ser enriquecida con esto. Tu vida espiritual va a ser enriquecida con esto. El día del Señor no es solo venir a la iglesia. El día del Señor es preparar nuestro corazón desde que nos levantamos hasta estar aquí, amados, para la gloria del Señor. Él dice, y te alimentaré con heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor lo ha hablado. Vean lo maravilloso y la bendición tan grande que el Señor nos da de participar en su día. Siguiente texto, por favor. Hermano Vicente. Números 15, 32 al 36. Cuando los israelitas estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Los que lo encontraron recogiendo leña, lo llevaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y los pusieron bajo custodia porque no se había declarado que debería hacerse con él. Entonces el Señor dijo a Moisés, ciertamente al hombre no se le dará muerte. Toda la congregación le apedreará fuera del campamento. Y toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedrearon y murió, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces esta situación es difícil. Coloqué este texto porque esto no está señalando la confesión, pero recordé ese texto. Me iba hablando, ¿cierto? Con un hermano, le dije, hermano, entienda esto. Es grave. Tómense el peso de lo que significa el día del Señor. El pueblo de Israel, cuando escuchó la promulgación de la ley en aquel monte Sinaí, ellos no dimensionaron la relevancia, lo dimensionaron de manera externa, de tal manera que ellos sintieron miedo ante esos mandamientos que estaban ahí. Pero pasó el tiempo y había un hombre que el día de reposo, el día del Señor, fue a buscar leña. Usted sabe que la leña se necesita para hacer comida, para hacer esas cosas. Él se levantó a buscar leña. Y lo sorprendieron con 2 o 3 testigos, lo sorprendieron. Pero nadie le había tomado la relevancia al asunto, ¿cierto? Lo llevan a Moisés y Moisés conversa con el Señor y el Señor le dice, mata. ¿Me entiende? Ahí recién se entendió la relevancia de lo que era el día del Señor. Él iba a buscar leña, no puede decir, pero algo cotidiano, a veces yo puedo hacer tantas cosas, pero el Señor dijo, mátalo. Ellos estaban obviamente ante la ley civil, ahí era penado por la ley civil de Dios. Moral y civil. Era penado no celebrar el día del Señor. Entonces, para el Señor le desagrada. Porque Dios es inmutable. Entonces, si Dios es inmutable, eso quiere decir que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que está hoy. Y tan desagradable como lo era en ese tiempo, sigue siendo desagradable para Él el que alguien no celebre el día del Señor. Entonces, amados hermanos, hagamos conciencia de esto. Si bien aquí nos vamos a decir, los miembros de la iglesia sorprendieron a este hermano no celebrando el día del Señor, lo vamos a matar, eso no. Pero un daño espiritual se está haciendo en su propia vida. Alguien que de puro gusto no está preparando su corazón para el día del Señor. Alguien que de puro gusto, no sé, teniendo el día para celebrarlo, se dedica a hacer otras cosas el día del Señor. Está trayendo un gran perjuicio para su alma. Y si usted tiene esposo, esposa, es responsable de su familia, no solo está trayendo esto sobre usted, sino sobre toda su familia. Guarda tu pie
y hacer lo que te plazca el día de reposo. Por último, este capítulo 8 culmina así. ¿Qué puedo hacer ese día entonces, Señor? Sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración a Dios. ¿Qué debemos hacer el día del Señor? Dedicar el tiempo al ejercicio público y privado. Público es cuando nos reunimos como congregación y privado, en nuestro hogar. Y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Entonces procuremos hacer misericordia también el día de reposo. No sé, una persona para justificar su mala voluntad, vemos, no sé, un familiar, está casi así en la última, está enfermo y usted dice, no, yo no puedo ir porque el día de reposo, no lo va a llevar al hospital porque el día de reposo. ¿Usted cree que el Señor la va a premiar por eso? El Señor lo va a disciplinar por eso. Porque usted tiene que hacer misericordia. Si su familiar está enfermo, sea el día del Señor o no sea el día del Señor, usted tiene que prestarle socorro. Porque hay personas que se ponen extremas, ¿me entiendes? Puede estar padeciendo una persona ahí, retorciéndose, no, igual. Igual hay que marcar ese equilibrio. Porque esto no es una fe irresponsable, esto también es de responsabilidad. No sé, si tiene su hijo enfermo, usted tiene que partir al hospital el día del Señor si es así. Pero si no pasa nada de eso, póngase a la oración, prepare algo con su familia. Prepare algo con su familia. Los discipulados le han dado a la mayor cantidad de ustedes las herramientas para que puedan hacer algo el día del Señor en su hogar. Meditar en algo. Meditar en algo en su hogar. Es la responsabilidad del padre de familia. Último texto. Mateo 12, del 1 al 13. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni él ni los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Entonces se fijan cómo termina nuestra confesión de fe. Diciendo entonces el día del Señor significa que yo me volví un irresponsable, no me cuenta nadie, no voy a hacer nada, solo la iglesia. Tampoco se trata de eso. Usted tiene que tener un corazón misericordioso. ¿Cierto? Los israelitas no. Imagínense el Señor sanando a una persona ese día. Y ellos criticándolo porque estaba sanando a una persona. Es que el día de reposo tú no puedes hacer nada, ni siquiera hacer el bien a tu prójimo. ¿Quién dijo eso? Y dice el caso de los levitas, porque piensen los predicadores que hacen, trabajan en el mensaje, están trabajando todo el día del Señor. Entonces eso querría decir que nadie podría predicar, ¿entiendes? Los mismos levitas, ellos tenían que hacer todo esto de la ceremonia. Ellos no podían trabajar entonces. No sé, David en un momento de persecución tomó panes de la proposición que no le correspondía tomar, pero él tenía hambre, porque ¿entiendes? El Señor no lo iba a matar, no por eso. Entonces entendamos también, amados del Señor, de que es lícito hacer bien el día de reposo. Haga bien el día de reposo. ¿Y cuál mayor bien
Conclusión. El día domingo es llamado el día del Señor porque por designio de Dios lo ha elegido para dedicarlo a la adoración. Segundo, desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, este día fue el último de la semana, el cual es el día sábado. Pero después de la resurrección de Cristo, ahora se celebra el día domingo. ¿Por qué se celebra el día domingo, hermano? Desde la resurrección en adelante. ¿Sí? ¿Por qué se celebra? ¿Por qué es especial ese día domingo? ¿Qué pasó ese día domingo? ¿Qué día resucitó el Señor? Yo creo que por la resurrección. ¿Cierto? No estoy seguro. Sí, es por la resurrección. Ya. Porque Cristo resucitó un día domingo. ¿Qué más pasó el día domingo para Cristóbal? Pentecostés, ¿cierto? El descenso del Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. ¿Alguien más? ¿Por qué más? ¿Por qué otra razón? Como menciona Juan en Apocalipsis. ¿Cierto? Él estaba el día que se celebra. La iglesia se reunía ese día. ¿Qué otra razón más? La cena del Señor. Sí, igual ellos compartían el pan del día del Señor, como dice Corintios, sí, perfecto. ¿Qué más? La aparición Sí, por ahí va. del Señor cuando no estaba en Tomás. ¿Cierto? Cuando no estaba, se acuerda que él dijo, no, si yo no viene y no. ¿Me entiendes? Después se le apareció de nuevo también ellos un día domingo. Entonces el día domingo especial, como le digo, ¿por qué razón Dios cambió ese día? Porque ese día resucitó Cristo. Ahí comienza la nueva creación. Ese día resucitó Cristo, ese día se le apareció a los discípulos, después esperó hasta el otro domingo para venir. Pentecostés sucedió un día domingo y la iglesia se reunía un día domingo. Y entonces cuando estas personas que quieren defender el sábado le dicen, pero el apóstol Pablo estaba en la sinagoga el día sábado, ¿cuál es la respuesta? Después de la resurrección, No, ¿por qué el apóstol Pablo predicaba el día sábado? porque los judíos celebraban el día Los judíos, cuando estaba con los judíos, él se dio porque ese día estaba abierta la sinagoga. Pero cuando estaba con la iglesia, ¿cierto? Con los gentiles celebrar el día domingo, porque para ellos no era algo tan rígido. Y los judíos, mientras veían el templo en pie, ellos iban a seguir el día sábado, ¿entiendes? El Señor tuvo que destruir ese templo para darle paso ya al nuevo pacto y ellos ya entendieran que el día domingo es el día especial. Ahí está la nueva creación. Ahí está la nueva creación. Entonces, hermano Claudio, ¿por qué celebramos el día domingo? ¿Qué pasó el día domingo? Bueno, el día domingo resucitó el Señor. Perfecto, llegó el Wilson. ¿Qué más pasó el día domingo? Pentecostés. Pentecostés, ¿cierto? El Espíritu Santo viene sobre la iglesia. Hermano Vicente, ¿qué más pasó el día domingo? ¿Me puede ayudar, hermano? El séptimo día el Señor descansó. Sí, descansó el Señor. ¿Pero qué pasó el día domingo? Resucitó, ¿cierto? El Señor. Se le apareció a los discípulos. Se reunía en la iglesia. Nunca nos olvidemos de todos estos textos que están ahí en la palabra. Tercero, el día de reposo se guarda santo para el Señor. ¿Cuándo? el domingo. No, pero ¿cuándo? Sabemos que el día domingo, pero ¿cuándo empezamos a guardar verdaderamente el día del Señor? Solo decir voy a la iglesia. Cuando apartamos ese día, descansamos de lo cotidiano, de personal. Descansamos. Bien. ¿Qué otra cosa más? Cuando lo hacemos distinto a los ¿Cómo días lo podemos hacer anteriores, distinto? dedicando, digamos, el día completo al Señor, Exacto. a oración, meditación, asistir Culto a los servicios. privado y el culto público. Exacto. La adoración privada y la adoración pública. Muy bien. Como descansar como de las preocupaciones. Bien. Exactamente. Nuestra mente y de estar en la soberanía del Señor en ese sentido. Perfecto, hermano. Perfecto. Entonces nosotros debemos preparar nuestro corazón. Preparar nuestro corazón para ese día. ¿Está prohibido, hermana Josefina, hacer el bien el día del Señor? ¿Por qué? Porque el Señor sanó
¿Sí? el día de reposo. Exacto, porque él mismo le enseñó a las personas, esto no es una ceremonia rígida, porque el día de reposo se creó para el hombre y no el hombre para el día de reposo. ¿Qué quiere decir ese dicho que parece ser cierto como una parábola, como algo así, como un silogismo? ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que esto no fue para que sea una carga, así, hoy otra vez tengo que hacer. No, esto es algo para mí, que el Señor lo hizo considerándolo a nosotros, que si Él no nos coloca un día, nosotros seguimos, no paramos y ahí nuestra mente explota. ¿Por qué las personas que no se toman un descanso andan mal? Y yo no solamente digo un descanso de estar en el sillón acostado, sino mentalmente. ¿Se fijan las personas que están trabajando su mente y están en lo mismo constante? No andan bien. Entonces, si yo entiendo que ese día domingo debo parar mi mente, dedicarme a las cosas del Señor, es como un respiro, tanto en la mente, tanto en nuestro cuerpo y en nuestra adoración. Espiritualmente nos fortalecemos ese día. Dice, el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos los asuntos cotidianos. Entonces, una de las cosas, hermano, ordenémonos. Ordénese el día sábado para el día domingo. Si tiene la oportunidad de celebrar el día domingo, ordénese el día sábado con sus cosas seculares. Para que el día domingo va a venir plenamente. Y si está en su trabajo el día domingo, anhele tener la posibilidad de participar en el día domingo. Anhele un trabajo que el Señor le dé para servir ese día y ya no tendrá que pedir más ese mandato. Anhele, si el Señor, ¿usted cree que si nosotros le pedimos eso, Él va a decir no? Si lo estamos pidiendo por amor a su palabra, por amor a Él. Nosotros le servimos a Él por amor. Por favor, hermano, oremos al Señor. Y yo voy a rogar, hermano, que todo el que pueda dirigirnos en esa oración, pidiéndole perdón al Señor por las veces que hemos cambiado en esto y para que nos ayude y nos invite a preparar nuestros corazones para el día del Señor. Señor, quiero partir esta oración pidiendo, como nuestro pastor hacía mención, pedir perdón, Señor, por la poca preparación que le dedicamos a este cuarto mandamiento. Te damos las gracias porque podemos entender en estos momentos y porque nos has mostrado tu misericordia para reflexionar acerca de este mandamiento y lo importante que es. Como ya mencionaba nuestro pastor, en el pasado, en nuestra experiencia, esto no era tomado tan en serio. Pero hoy por hoy, Señor, podemos comprender esta realidad. Y lo triste que conlleva no estar tratando de perfeccionar nuestro comportamiento ante este mandato, porque hay consecuencias espirituales, Señor. Y si tú nos estás hablando hoy acerca de esto, es porque tú quieres que cambiemos, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por tu palabra y que esto pueda entrar en nuestros corazones y llevarnos, Señor, a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento libre de hipocresía, Señor. Que podamos meditar, Señor, en tu ley, que podamos, Dios mío, apreciar este acto de bondad y de amor que has querido con tu iglesia, porque nos estás preparando, Señor, y este propósito es para un beneficio personal y común de la iglesia. Fortalezca, Señor, nuestro deseo, fortalezca, Señor, nuestro temor hacia usted, nuestra reverencia, para que podamos recibir las bendiciones que hay detrás de guardar el día de reposo. Que nuestros corazones, Señor, aspiren a la santidad, porque una vez que comprendamos esto, nuestro Espíritu Santo, tu Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, nos irá fortaleciendo para desempeñar lo que corresponde en este día.
fortalezca a cada uno de nuestros hermanos, Señor, y que aquellos pecados que hemos cometido, Señor, con respecto a este mandamiento y en general, puedan ser, Señor, olvidados, puedan ser deshechos y podamos, a través de Jesucristo, ser justificados, Señor, y podamos, por medio de tu Santo Espíritu, ser fortalecidos, Padre, para así vivir una vida que te glorifique y que te agrade, Señor. Fortalezca a cada uno de nuestros hermanos y permita que puedan llegar a sus hogares con esta bendición de tu palabra, Señor. Amén y amén. Amén. Vamos a cantar el Salmo 42 antes de marcharnos. Salmo 42. Como suele por las fuentes. Vamos a entonar este maravilloso canto al Señor. Un salmo que está inspirado, ¿cierto?, de un hombre que iba camino a Jerusalén a adorar a Dios y de pronto lo encuentran unos ladrones que le impiden hacerlo. Pero su mente siempre está en ir a la oración. Salmo 42. Cantemos este hermoso salmo. Salmo 42. Como suele por las fuentes de aguas el ciervo brama, así mi alma, Dios potente, no cesa y declama. Mi alma tiene sed de Dios, a Dios vivo anhelo yo. Cuando vendré y delante de Dios estaré presente. Para mis lágrimas de día y de noche siempre son, mientras muchos a porfía dicen ¿dónde está tu Dios? Cuando de todo esto yo me acuerdo y hago mención, en mi interior derramo el alma mía venado, pues con multitud pasando hasta la casa de Dios, yo los iba así guiando con alegre y viva voz, sí, con alegre canción de loanza de loor, del enorme alborozo, del gentío el festejo. Porque te abates alma, porque te turbas en mí, espera a Dios en calma, pues aún he de seguir, expresándole el honor y alabando en su honor, por la salvación tan grande que de su presencia viene. Dios en mi abatida, mi alma está con triste afán, por tanto si estoy con vida, de ti me he de acordar, desde tierra del Jordán, de el monte Mizar, un abismo a otro llama, a la voz de tus cascadas, sobre mí todas tus ondas, y tus olas vi pasar, por el día misericordia, y de noche su cantar. Mandará conmigo Dios, y asimismo la oración de mi alma entristecida, subirá Dios de mi vida.
la cruel persecución hecha por los enemigos de mi alma adversa a Dios, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me están afrentándome y ellos escarneciéndome van, al decirme sin cesar con su burla de maldad, cada día estos impíos, ¿dónde está el Dios tuyo? Porque te abates, alma, porque te turbas en mí. Espera a Dios en calma, pues aún he de seguir expresándole el honor y alabando en su honor, salvación de mi persona y mi Dios, Dios de mi vida. Gracias. Amén. Nada podrá impedir que adoremos a nuestro Dios. Amén. Oremos, por favor. Padre amado, le damos gracias porque junto a nuestros hermanos hemos podido participar de esta reunión de oración. Agradecemos, Señor, también por el estudio de la confesión que nos ha llevado a entender la relevancia que tiene el Día del Señor para el pueblo cristiano. Anhelamos, Señor, no solo cumplir este cuarto mandamiento, sino guardar y atesorar cada uno de los mandamientos que refleja la obra que usted ha hecho en nuestra vida, que refleja, Dios amado, el amor por tu justicia, y que por medio de tu Santo Hijo Jesús podemos ser declarados justos delante de Él por medio de la fe. Gracias le damos, oh Padre Celestial, porque es tu Espíritu Santo que con su llamamiento eficaz ha aplicado la sangre de Cristo a nuestro corazón, ha aplicado este nuevo nacimiento. Gracias te damos, Padre, por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, te damos por esta salvación tan grande y tan preciosa. Amén. Esta bendición de ser tus hijos. Te ruego, Padre, que bendigas a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor, nuestro Dios, les bendiga, amados, y que tengan una muy buena